sargento Villegas de Carabineros va rumbo a su casa, pero en el camino se encuentra con una encerrona en contra de una mujer. No duda en intervenir. Termina baleado grave y con su arma sustraída por los delincuentes. Era un auto que estaba atravesado, se arrancaron con el auto. Muy cerca de ahí, el cabo Villalobos está en las inmediaciones de su hogar cuando un delincuente lo amenaza con un arma de fuego para quitarle su camioneta. El carabinero se defiende, dispara. El agresor termina muerto. Villalobos recupera el arma sustraída minutos atrás a sargento Villegas y comienza la frenética búsqueda de los delincuentes cómplices que huyen del lugar. Calmemos la situación, por favor, para que no tengamos ningún otro carabinero lesionado, por favor. En pocos minutos, los enfrentamientos con carabineros se convierten en noticia nacional. Pero hay una situación que llama la atención sobre las declaraciones de las autoridades apostadas ya en terreno. Ya tenemos identificados, ¿no es cierto?, a los detenidos. Hay 2 detenidos. No tenemos personas detenidas. Se habló de 2 personas que estaban detenidas, Carabineros lo confirmó. Yo a mí no se me ha informado de ningún detenido. Carabineros dice que hay 2 detenidos, pero la Fiscalía confirma que no hay detenidos. ¿Cómo ocurre una situación así? ¿Problemas de comunicación entre las instituciones? No, el tema es más complejo. Y ahora lo entenderemos con la historia de los 2 primos que detienen aquella noche y que los fotografían al interior de un calabozo, viralizando su imagen, acusándolos de ser parte de la banda criminal que en aquel instante buscan por cielo y tierra, pero donde ellos, como ahora veremos, no tienen ninguna relación con los hechos. Hoy los 2 jóvenes detenidos durante esa jornada hablan en exclusiva con informe especial para contar su verdad. Cristóbal y Alexander son estudiantes. Tienen 21 y 22 años. Aquella noche disfrutan de un completo en este local de Villa Frey, como suelen hacerlo para relajarse y conversar antes de acostarse. Aquí la comunidad se conoce y ellos son parte del barrio. Estábamos exactamente así. No, muy poca gente. No había nadie más. ¿Y en el local? ¿Había harta gente en el local? En el En el local, local había, las mesas estaban llenas. Por eso se vinieron acá, a sentar acá. claro. Sí. Y estaban comiéndose el completo, tomando algo, y de repente, ¿qué pasó? De repente escuchamos unos tiros lejanos. Ambos deciden contarnos en detalle su historia, pero prefieren no mostrar su cara, ya que aseguran toda esta experiencia ha sido muy traumática. Y se escucharon unos ruidos más fuertes que sí ya supimos que eran disparos. Poco después de los segundos disparos llega una persona en moto que jamás nosotros vemos que se identifique como carabinero de seguridad ciudadana. Y hasta incluso se le ven zapatillas, ningún uniforme, ni la moto tampoco. Y se acerca al local, súper prepotente, y veo que después tira a 2 personas al suelo y le apunta con un arma. Le veo el arma, clarito, que era tipo pistola, y ahí pienso que nos va a asaltar. Sin entender mucho lo que realmente pasa, su reacción es arrancar. Corrimos en esta dirección, pasamos por aquí. Sí. ¿Y el Empezamos a correr. Empezaron a correr y el tipo de la moto los sigue. Escuchábamos el motor, sí, que venía para acá. Entonces nosotros partimos corriendo por aquí. Juntos, no se separaron nunca. No, siempre estábamos los 2 corriendo. Corrimos por acá. Bueno, de hecho el video que se ve donde nosotros corremos, es esta que se ve como una plaza de fondo, es esta. Se ve en esta cámara de un vecino que pasan corriendo y a los pocos segundos la moto tras ellos. Solo pensaba en querer perderlo de alguna manera. Y no paramos de correr hasta que llegamos al puente. Aprovechando los conocimientos del barrio, hacen un retorno en U y pierden al motociclista. Nunca se identificó ni gritó
Nada que sonara a que pertenecía a Carabineros o ni Seguridad Ciudadana tampoco. Aquí también doblamos a la izquierda. Seguimos por ahí. Y aquí volvemos a Ramón Cruz. Pasamos por aquí y pasamos por abajo. Y volvimos a salir por la parte trasera de ahí del puente. Yo creo que era la desesperación de perder al tipo de la moto. Nos cruzamos por aquí y seguimos de largo. La escapada les resulta, pero pronto se topan con él. Esta vez por la vereda contraria. Nos apuntó con la mano para acá. O sea, se percató que nosotros que ustedes estábamos estaban aquí. acá. O sea, Y saca el arma. Vuelve a sacar la pistola. Yo digo, se va a armar un tiroteo. Así que optamos por retirarnos y nos fuimos por allá. deciden ahora irse caminando. Creen que ya no hay necesidad de correr. El hogar está cerca y se sienten más seguros. Pero a poco andar... Recuerdo haberle dicho, la moto. Viene de nuevo este tipo de la moto y nos pusimos aquí contra... Yo me puse pegado a la pared. Como por si pasaba por acá o si pasaba por acá, que si miraba para los costados, que no nos encontrara, que no nos viera. Finalmente, y para su tranquilidad, aparece la moto de un inspector de seguridad ciudadana. Literal, le preguntamos qué estaba pasando y no nos respondió nada. Nada, no, nos Nada, dejó... no. Con mi primo nos miramos y Dijimos, bueno, avancemos, ¿no? sigamos nomás, ¿qué le vamos a hacer? Cuando faltaban solo metros para que llegaran a su hogar, estos dos jóvenes tienen la ocurrencia de preguntarle a un funcionario municipal que estaba en una motocicleta qué es lo que pasaba. Según nos relatan, en ese momento no los tomó en cuenta, pero él estaba coordinando para que varias motocicletas que colindaban por el sector llegaran a retenerlos. Minutos después sería Carabineros quienes los detendría, con el aplauso de los vecinos presentes. Están pegando en el pasto, ¿cachai? Vos ahí, mira. Y llegaron las motos, llegaron todos con los seguridad ciudadana y hay uno de ellos que saltó para arriba y empezó a agredir a uno de los niños que estaban ahí. ¿Y qué le hizo? Lo empezó a agredir en su cara. En ese momento, Vicente graba la detención de sus vecinos con su teléfono. En verdad, chocante, porque en verdad yo llevo viviendo acá 27 años y de los 27 años yo creo que jamás he visto un episodio así a niveles de violencia tan extremos. Me refiero a todo el episodio, incluyendo lo que pasó allá con el carabinero. Carabinero después, entre gritos, fuerza, insultos, me sube al auto y un carabinero, cuando ya estoy dentro, abre la puerta y me empieza a golpear dentro de la camioneta. Y mientras me golpea, me grita que me dice tenía familia, suponiendo yo, en ese momento no tenía idea por qué me decía eso. Pero... En todo momento me trataron a garabato y recibí como 4 golpes en la cara también. Acá en el ojo, mandíbula, ahí fue después. Pero recibí como 4 o 5 golpes acá en el suelo y después recibí el último entrando al auto. Antes de entrar al auto me alcanzaron a pegar un golpe en la cara de nuevo. También escuchamos que aplaudieron, estaban como aplaudiendo. Patético, patético, ¿qué quiere que le diga? ¿Por qué patético? Porque la policía no celebra cuando detiene a alguien, po. Eso no lo puede hacer nadie, porque si lo que pasó son inocentes, en esto quedamos ahora. Po. Claro, eso es lo que no se tiene que hacer, po. Dentro del respeto al detenido, porque toda persona tiene su respeto y además la presunción de inocencia, po, ¿o no? Ya tenemos identificados, ¿no es cierto?, a los detenidos. Hay 2 detenidos que están en la 18 comisaría Ñuñoa haciendo todas las pruebas periciales pertinentes. Y es justamente al interior de la comisaría donde ocurre el hecho de mayor gravedad para estos primos, que a esa altura aún no entienden nada de lo que está ocurriendo.
tampoco nos leyeron los derechos, no nos dejaron tampoco ir al baño, nunca nos dieron el derecho a llamada, nada, y fueron seguían insultándonos, nos apoyaban contra la pared, súper fuerte y brusco, nos apoyaban con el codo, nos apoyaban contra el muro, nos tiraron al suelo de rodillas y después nos sentaron. Fue todo igual rápido y no sabíamos, yo por lo menos, en qué pensar, era qué estaba pasando, era lo único que me preguntaba. ¿Por qué nos culpan? Nos sacan una foto a las caras y ahí nos sacan la foto y nos dicen que nos queman el suelo y ya todo esto de las huellas, que toman nuestras cosas, pero esas fotos que nosotros salimos sentados, nunca nos percatamos cuando las sacaron, nunca. Estas imágenes las toma un carabinero al interior de la comisaría para funarlos públicamente como los delincuentes que habían baleado al cabo Villalobos, que en ese momento se debate entre la vida y la muerte. Los registros se divulgan masivamente hasta llegar a un chat vecinal donde los ve el dueño del local donde los primos comían completos horas antes y los reconoce. Llama entonces por teléfono al papá de uno de los jóvenes detenidos. Cuando los vi dije, no, pues son esos muchachos que estaban comiendo acá en el local. Entonces, como fue Carabineros para que los dejaran sueltos, pero como ya no me hicieron caso, ya llamé a su papá. Un funcionario de la institución le saca fotografía a mi hijo y a mi sobrino esposados, sangrando y etiquetándolo como los delincuentes, los asesinos, los que atacaron a Carabineros. Y eso se deriva a muchas páginas sociales, amenazas, que reconozcan a tu familiar, a tu hijo y a tu sobrino. Y eso no puede ser dentro de una comisaría. Habían declaraciones tanto de periodistas en el lugar como de la propia general de Carabineros, Karina Sosa, donde afirma que ellos bajan de un vehículo, que son compañeros de delito, que huyen a pie y por eso los detienen. Todas afirmaciones donde uno se pregunta cuáles son las pruebas, cuál fue el control de identidad para llegar a esa conclusión y decidir hacerlo público. Al interior de la comisaría, pasada ya la medianoche, los primos aún no son informados de la situación en la que se encuentran en ese momento. Aseguran que van a constatar lesiones con uno de los mismos funcionarios que los agrede en la detención. La cosa es que llega un médico, me pregunta qué fue lo que, qué pasó. Me preguntó, ¿fue riña? Yo le dije, no fue riña. Me dijo, ¿y qué fue lo que pasó entonces? Yo igual me quedé callado un segundo y no preferí no responder porque, claro, los mismos que nos habían golpeado estaban ahí afuera. A la vuelta de constatar lesiones, yo me acuerdo que nos llevaron a calabozo al tiro. Los brazos atrás. Nunca les preguntan dónde viven hasta ya entrada la madrugada. Desde ahí dicen, cambia el trato. Ahí pasó una carabinera, por lo que recuerdo, que solo nos preguntó nuestra dirección. Y luego, en un momento después, nos sacaron de los calabozos. De hecho, también llegaron un carabinero también a preguntar por qué habíamos corrido. Bien les dijimos la razón del por qué corrimos, de que vimos a esta persona que nunca se identificó, que sacó el arma, le apuntó a personas y que por eso corrimos. Y que recordáramos que él no nos tomó detenidos. Claro, dijo como, ya chiquillos, recuerden que yo no los detuve. Cerca de las 4 de la madrugada los jóvenes son liberados. Los esperan sus padres con muchas interrogantes respecto al actuar de la fuerza pública, respuestas que dicen hasta hoy no llegan. Nosotros queremos a la institución de Carabineros, queremos que funcione bien, para eso está, para el resguardo de todos nosotros. Y en los momentos críticos es que tiene que funcionar mejor. Y en esta situación no lo hizo. Y hasta el día de hoy no lo ha hecho, porque no se ha comunicado con nosotros en ninguna instancia. Y no hay ninguna explicación, no hay ninguna información sobre cómo se cerraba el proceso, qué es lo que había pasado para que se concretara todo este error. O sea, hay que identificar a los responsables de todas estas etapas en donde se pasaron a llevar nuestras leyes, que es lo que finalmente nos defienda a todos por igual. Accedimos a la bitácora donde se establece el detalle de las actuaciones policiales. Se indica en ella que se constituye personal especializado en el lugar, se implementan cortes de tránsito,
Llega la prensa al sitio del suceso y se toman declaraciones de víctimas y testigos. Pero no aparece en ninguna parte la detención de los jóvenes. Por eso la fiscal, al ser consultada por la prensa, dice que no hay detenidos en el procedimiento en aquel momento. La familia decide querellarse por secuestro y apremios ilegítimos contra todos quienes resultan responsables. Mientras más sea la lucha contra la delincuencia, tiene que ser más sofisticada. No puede ser que las autoridades pierdan el control, que se desplacen a un lugar, que hagan afirmaciones, que no haya ningún control de las detenciones, que la gente se libere, que no se tomen evidencia de protección a las víctimas en esos contextos. Entonces es importante como aprender que tenemos que salvaguardarnos a nosotros todos en estos escenarios, que puede ser cualquiera víctima de estas situaciones. El Instituto Nacional de Derechos Humanos se suma a las acciones legales. Cuando una persona, de acuerdo a los estándares internacionales, está bajo la custodia del Estado, el Estado lo que tiene que hacer a través de sus agentes es resguardar sus derechos y garantías. Y aquí no solo nos sucedió eso, porque lo agredieron, pero sino que además los amenazaron y difundieron sus rostros asociándolos a hechos delictuales que no estaban acreditados. Pedimos entrevista con la Fiscalía, con Seguridad Ciudadana de Ñuñoa y también con Carabineros. Solo la policía uniformada accede a conversar con informe especial. Tenemos un componente que resulta ser municipales, quienes también intervienen en el procedimiento, logrando en ese momento identificar, conforme a lo que ellos habrían levantado información en el lugar, dos personas que iban arrancando y que probablemente podrían tener una vinculación con lo ocurrido. En los hechos habrían sido los guardias municipales de Ñuñoa quienes sitúan como sospechosos a los jóvenes estudiantes. Carabineros se incorpora al final del procedimiento. Pero ¿por qué una de sus máximas autoridades los vincula criminalmente de manera pública cuando no existía ninguna prueba real para hacerlo? Encontramos que existió una falencia en corroborar los datos que se estaban precisando, dado que aún era un procedimiento en desarrollo, y frente a esta confusión se entrega una información que no había sido rechequeada, lo que posteriormente sí se aclara, jamás ocultando lo ocurrido, sino más bien asumiendo y por supuesto dando como enseñanza una mejora en cuanto a los protocolos. Respecto de los registros fotográficos que se toman al interior del cuartel, enfatiza que se establecen medidas de inmediato contra el carabinero que fotografía y viraliza las imágenes. Se toma en flagrancia detenido al carabinero identificado como quien saca esta fotografía y posteriormente se tramita su baja. Dado que nosotros estamos notificados y ya sabemos con anterioridad dentro de nuestra capacitación y profesionalismo al momento de actuar que esto es una conducta completamente prohibida e indebida. ¿Y por qué la Fiscalía no sabe de la detención de los dos jóvenes cuando es consultada por la prensa? Ellos los llevan en la figura de conducidos hasta la unidad policial donde se realiza el control de identidad y ahí se logra establecer que los nombres, las direcciones y que estos no eran partícipes del delito. ¿Por eso no pasan a control de detención? Por eso no pasan a control de detención, porque ellos no son detenidos ni imputados por ningún delito. Este caso deja de manifiesto la importancia en el proceder policial, sobre todo en los momentos más complejos, de máximo estrés, donde nuestras fuerzas de orden deben demostrar su mayor profesionalismo. Sin duda, actualmente tenemos 23 procedimientos por minuto a nivel nacional, lo que nos hace estar bastante atentos a cómo se desarrolla cada uno, evaluando también las acciones policiales, pero por supuesto también nuestro actuar en cada uno de estos. Hoy el sargento Villegas continúa grave tras los disparos recibidos por los delincuentes en aquella violenta jornada en Villafrey. La investigación de Carabineros finalmente termina con 2 detenidos que hoy se encuentran en prisión preventiva acusados de robo con violencia y homicidio frustrado. Yo igual lamento lo que le pasó al carabinero que fue herido, que fue, bueno, no falleció, pero lamento lo que le haya sucedido, pero no justifica todo lo que nos pasó a nosotros también. Que se haga justicia y que no vuelvan a ocurrir cosas como esta. Ni a nosotros, ni a ningún otro joven, ni a ninguna otra persona, que no le suceda a nadie más.
Actualmente la Fiscalía investiga los apremios ilegítimos que habrían recibido los jóvenes estudiantes y también indaga la responsabilidad penal del carabinero que los fotografió al interior de la comisaría para luego viralizarlos en redes. Un hecho sin precedentes que marca un peligroso punto de no retorno donde la inmediatez puede terminar convirtiéndose en desinformación y peor aún, en un arbitrario linchamiento digital desde el interior de un cuartel policial.